¿Cuál sería el final predecible de este cuento? Para no darlo. Hay una anciana que se enamora de un marciano y me toca cuerpos más raros. ¿Quién escribe sobre ancianas? Y entro a una habitación y resulta que veo un tipo y entonces me acerco. ¡Ira Borges! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos los tres tipos. Hola. Estamos Jules, Hola. César y yo. Hola. Y hoy día tenemos un super episodio. Vamos a tener una gran invitada internacional, por supuesto. Por eso estamos en este formato, ¿no? Cuéntanos, por favor, Jules, ¿con quién vamos a conversar hoy día? Vamos a tener a la invitada Solange Rodríguez, catedrática y escritora ecuatoriana de narrativa breve. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde obtuvo el título de licenciada en literatura. Posteriormente realizó un máster en literatura hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su libro Balas Perdidas ganó en el 2010 el premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro de cuentos del año, otorgado por el municipio de Quito. Su libro de cuentos, La primera vez que vi un fantasma, obtuvo una mención de honor en el Concurso Nacional de Literatura de la Casa de Cultura Ecuatoriana en 2018 y el premio Joaquín Gallegos Lara en 2019. Bienvenida, Solange. Qué gusto tenerte aquí, Solange. Bueno, ya tiempito que no nos vemos personalmente, pero es bonito de todas formas verte, aunque sea así, a la distancia. Aunque sería bonito que nos visitaras o visitarte pronto. Sí. Tengo que volver. De hecho, Tienes que sí, volver. de hecho tenemos que vernos Acá de nuevo. Acá los Pisco Sours están listos ya. Te están esperando. Ya están listos, ya están preparados. Yo quería empezar a abrir la conversación contando una experiencia que luego se va a transformar en una pregunta que tengo para Solange. Una experiencia que rara vez había atravesado cuando he leído un cuento, porque siempre hablamos de que a través de un cuento uno se transmuta en un personaje. Sin embargo, en el cuento al que quiero hacer referencia, uno se transmuta en la tierra, en una cueva, en una caverna, que devora, que un poco quiere poseer a través del deseo. Me refiero a un cuento que está en un mundo raro que a mí me encantó, no sabes cuánto, que es Una nueva especie. Y es un cuento que uno se transforma de pronto en algo mucho más grande que un cuerpo. Hay un discurso acerca de alguien que es un lugar y que al mismo tiempo es una trampa y que al mismo tiempo es algo que desea engendrar, pero como una forma de subversión, ¿no? Lo que este personaje quiere hacer es fundar una especie nueva engendrándola. Me llevó por 1000 lugares ese cuento, por 1000 lugares. Y yo quería hacerte esta pregunta porque me quedó en la cabeza después de leer el cuento más de una vez, de hecho, porque lo he disfrutado mucho. ¿Cómo abordas el tema de la sexualidad y la maternidad en tu literatura? Porque, claro, este personaje que es la femineidad, quizás no es femenino, no es una mujer, es la femineidad encarnada en la tierra. Retoma un discurso también ancestral, que se escapa un poco de esta figura femenina protectora que cuida. No, esta figura se permite desear, se permite poseer a los cuerpos. Entonces, esa es la primera duda que tengo, Solange, acerca de este cuentazo. ¿Cómo abordas la maternidad y la sexualidad en tu literatura? Bueno, acerca de este cuento, César, gracias por la pregunta. No he podido decir mucho, pero gracias por la invitación. Es siempre un gusto poder hablar, no solamente con lectores, sino también con colegas, porque ya, como lo decía Daniel, nos hemos conocido cuando yo estaba de paso por Lima, a propósito también de una invitación a la Feria del Libro. Y bueno, conocí pues, a mi editora peruana, que es Tania Huerta, y la verdad estoy muy agradecida con Pandemonium y como he trabajado por difundir mi obra. Así que gracias también a los lectores peruanos, que son gente entrañable, y pues también gracias por interesarse en mi trabajo estando en otro país. Eso es un plus. A veces me olvido de que soy alguien que escribe porque estoy en modo profesora, vengo de modo docente, pero qué bien que haya algunas cosas que hago. Bueno, ok, te cuento un poco cómo viene este cuento y a propósito de qué, y ya luego contesto la pregunta de las maternidades. Mira,
yo sigo un podcast que se llama Noviembre Nocturno. Y no sé si lo conocen porque sé que ustedes también son gente de podcast y de creación de contenido. Y es un podcast especializado en el tema del terror y lo fantástico. Entonces, hacen un trabajo versionando cuentos y pues sobre todo el tema de la voz y la ambientación. Entonces, yo pensaba, ¿no? Abrieron una convocatoria para cuentos que pudieran ser leídos. O sea, esa era la premisa, ¿no? Y yo decía, ay, sería increíble mandar un cuento y que me elijan. Bueno, yo mandé este cuento y obviamente no quedé. Pero cuando yo escribí este cuento, cuando lo pensé como un cuento para leer en voz alta. Porque la pregunta que me hice cuando escribía esto era, ¿cómo habla Dios? Porque tenía muy claro que quien contaba era una deidad primitiva, antigua. Ya para esto, pues yo, como todos los escritores, soy hija de mis lecturas. Y entonces había leído con mucha atención el trabajo que hace Alan Moore en La Voz del Fuego, lo que es un escritor que trabaja mucho también con esta idea de la deidad, ¿no? En La Voz del Fuego, Neil Gaiman tiene unos ejercicios muy chéveres en American Gods, donde hay como gente que adora a deidades primitivas, ¿no? Desde ciertas intuiciones. Entonces, y otra cosa que yo hago es que estudio mucho mitología. Yo soy profesora de narratología en la universidad y trabajo con Mircea Eliade. O sea, tengo unos registros que tienen que ver con lo mitológico y con Joseph Campbell. O sea, he hecho lecturas, ¿no? Entonces, claro, este fue un cuento que trabajé mucho y que sobre todo me esforcé por que sonara bien. Es un cuento que suena, a mí me parece que suena bien. De hecho, tengo de lectura de este cuento, creo que tengo por ahí. Nunca lo subimos porque inicialmente íbamos a hacer una lectura de este cuento con un amigo entrañable peruano y pues al final creo que no lo hicimos, no terminamos de hacerlo, pero pensaba también en esta idea de que las deidades, como tú bien dices, César, se supone las femeninas, no pensamos en la Virgen, no son deidades siempre piadosas, a las que le oras, ¿no? Porque te maternan y te cuidan. Esta no, es una deidad sexualizada, voraz, hambrienta, pues obviamente porque es una deidad primitiva, salvaje. Y sobre todo es una deidad que le gusta comer hombres, ¿no? Te dice, ¿no? Los niños también, pero cada vez los hombres saben mejor, ¿no? Entonces es una deidad que parece que tiene una vagina. Hay momentos que parece que es una vagina, ¿no? Y luego, bueno, esta deidad crece, ¿no? Porque ha ido comiendo, y luego concluye que puede igualarse a Dios. O sea, y lo que ha ido comiendo y devorando está dentro de ella, está preñada, porque es como una madre embarazada, y dentro de ella se va a germinar un nuevo mundo, y por eso al final el cuento dice, estamos gestando una nueva especie. Entonces esas son como... Es fantástico. Sí, como las cosas que pensaba, ¿no? La voz femenina, también en contraposición con los dioses de Lovecraft, o estos dioses tectónicos que son todos masculinos, Cthulhu, y esto, ¿no? Siempre el monstruo arquetípico es un monstruo varón, el minotauro, ¿no? Que devora mujeres y que a partir de eso también, digamos, es como casi un eremito, ¿no? Pero decía, bueno, ¿dónde está la voz femenina en la construcción de estos monstruos, no? Y no hay, pues, no hay monstruos. Siempre las mujeres como son como seres preciosos, ¿no? Bueno, habría que ver, porque hay metodologías que no tanto, pero eso, así que eso, pensaba en cómo sería una monstrua mujer que hubiera sobrevivido todo el tiempo, ¿no? Y también pensaba que fuera como de cuestionar también este sentido de lo divino y de la creación, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me planteé, y de ahí cuando salió esto, y qué bueno que te pareció. Me encantó porque además es como ahora se explica esta fluidez del cuento, porque si ha estado pensado desde la oralidad, el texto discurre de una manera muy, muy, muy orgánica, y a pesar de que el personaje, por decirlo de alguna forma, esta diosa pasa por muchas eras, y se escucha como una voz que está mucho más allá del tiempo, porque cuenta acerca de eras como si fueran minutos para nosotros, ¿no? Y esa es una de las cosas que me pareció más asombrosa, de verdad. Bueno, eso, muchas gracias, Solange. Me quitas una gran duda acerca de este cuento que me pareció maravilloso. Me gusta mucho esto, Solange. Una cosa que has comentado a lo largo de tu respuesta, mezclas muchas cosas, como por decir esto, has mezclado a Neil Gaiman, a Alan Moore,
has mezclado cosas de guión, y eso me parece súper bonito porque generalmente el escritor no habla de tantos referentes de tantas cosas distintas, de tantos mundos distintos, ¿no? Generalmente solamente hablamos de escritores, cuando creo que el tema de contar una historia es algo que debe trascender a los formatos, digamos, ¿no? En el caso del demonio de la escritura, digamos, los cuentos que yo he leído, ¿no? Siento que hay varios cuentos donde los personajes femeninos parecen estar como que al borde. Utilizo la palabra al borde porque en realidad varios de ellos están casi literalmente en el borde, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Son como sensibles, pero también son poderosos, y eso me parece súper interesante. Como si algo dentro de ellas pudiera explotar en cualquier momento, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿qué te interesa mostrar cuando escribes sobre mujeres así, que no encajan en lo que esperas de ellas? Porque como tú estabas diciendo justamente, se busca o se suele abordar a la mujer de una manera muy frágil generalmente, y me gusta esa búsqueda, ¿no? De la mujer fuerte, digamos, ¿no? O no tan idealizada, ¿no? ¿Qué me puedes comentar de repente a grandes rasgos del libro, ¿no? Sobre las mujeres. Bueno, lo primero que se me ocurre del demonio de la escritura es que el cuento con el que habla el demonio de la escritura, que es La hija del alba, ¿no? Este es un cuento que yo lo he ido conversando, lo he venido conversando, de hecho yo lo he ido entendiendo a medida que mis interlocutores me vienen hablando del cuento, ¿no? Entonces, lo primero que tengo claro, que tal vez no lo tenía claro cuando lo escribí, es que es una anticrista. Porque cuando uno piensa en el anticristo, piensa en Demian, ¿no? El varón que también va como a relevar este orden, ¿no? Entonces siempre es el hombre, ¿no? Pero esta hija del alba, esta mujer, que es hija del alba porque es el lucero de la mañana, ¿no? Lucifer está, como compite con eso, es una mujer que decide tomar el lugar del diablo, ¿no? O de alguna forma encarna algún tipo de potencia desbordada, como tú bien dices, o liminal, que en el nombre del amor, que es algo que también es un lugar común de las mujeres, ¿no? Decide contradecir esta orden del diablo que ha desarmado a su amado, ¿no? A su discípulo, ¿no? Y ya andaba un poco desarmado al principio, pero sí, claro. Está desarmado, es un hombre desarticulado, el protagonista. Exacto. Pues siempre está roto. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hoy en la mañana leía algo. Estaba leyendo la historia de Isis. Y la diosa Isis es una mujer que volvió a armar también al hombre que ella amaba. El hombre que ella amaba, por castigo divino, lo partieron en 1000 pedazos. Y ella tuvo que ir y recomponer a este hombre que estaba por ahí regado. Ella lo armó todo y otra vez le dio vida. Entonces, creo que cuando pensaba ahora en el personaje de la hija del alba, decía, bueno, es lo que hace ella, ¿no? Finalmente contradice la orden del diablo que ha desarmado a su discípulo y lo vuelve a armar y le da el don de la vida y resulta que es más poderosa que el diablo, ¿no? La idea que las mujeres tenemos el don de la creación, ¿no? Hay una frase que dice, cuando el diablo iba a nacer, la mujer ya era bachiller, ¿no? La idea de que la mujer está sabida como el diablo, que puede ser mucho más lista, ¿no? Recursiva, ¿no? Entonces, esta idea de la mujer asociada también a lo satánico y lo diabólico aparece en este libro, ¿no? En este libro está este protagonista que me gusta mucho. A medida que he ido pensando en La hija del alba, la quiero mucho. También tiene un cuento que tiene unas imágenes visuales muy potentes. Esta mujer levitando sobre el río con fuegos de artificio, estallando. Esa fue la primera imagen de ese cuento, ¿no? Pensaba en una mujer sobre el río, ¿no? Yo tengo un río muy grande acá en mi ciudad, el río Guayas. Es espectacular esa imagen, es espectacular. A mí con los juegos artificiales y todo, y claro, o sea, en realidad ahí también desmitificas un poco, o no sé, me gusta porque reduces también de alguna manera, siento que reduces al diablo, ¿no? O sea, sí, es un diablo atípico, ¿no? Y eso está... Como puberescente, claro. Diablo puberto también, tiene mucho este diablo. Sí, entonces esta idea de la mujer que es tanto como el diablo, o más que el diablo, aparece ahí en La hija del alba. Y también hay un cuento que es La cornisa, que está al final del libro, que es sobre una mujer que está parada literalmente en un borde, por cierto. Eso, no sé si ese cuento te lo hice llegar, pero es una mujer que está al pie de una ventana, se baja a la ventana y resulta que en el camino ve una gárgola, ¿no? Y aparece ahí una situación de la mujer ligada a lo monstruoso. Hay otro cuento también que tiene que ver con la escritura, que es el caso de una creadora a quien le han pagado como una negra de escritura,
y ella tiene que tomar la voz de un autor, ¿no? Y tiene que escribir con su estilo, porque herederos quieren que él continúe con la escritura de ese libro, y entonces ella, digamos, acepta ser poseída o ser como puente, vicaria entre el escritor y esto, ¿no? Pero algo sale mal, algo no termina de estar bien en ese juego. Entonces sí, hay personajes femeninos muy fuertes y personajes femeninos que hacen que, digamos, la historia gire. A mí siempre me han interesado mucho los giros en las narraciones, y cuando uno trabaja con arquetipos, que esa es la situación del terror, el terror siempre te saca en lugares comunes. Entonces, digamos, el desafío está en que ese lugar común siempre de alguna forma incomode al lector o lo movilice, le procure un viaje de estado. Entonces, esa es una de las cosas que siempre me cuestiono cuando hago cuento. Digo, bueno, ¿cuál sería el final predecible de este cuento para no darlo? O sea, ¿qué es lo que se esperaría? Entonces, si se espera esto, hay un cuento que está en ese libro que se llama El jardín de Lilith, me parece, y también tiene que ver con una bruja que viene a una casa y que hace que la madre de la casa, una matriarca, vivifique, no parece que se va a morir, pero no. Entonces, en ese cuento, pues, que es también de mucha potencia femenina, ¿qué sería lo lógico, no? Entonces decía, esto es lo lógico, como que la hija de la familia se suma a este culto, pero eso no va a pasar. Y entonces eso, ¿no? No darlo predecible a los lectores es también una tarea compleja, ¿no? Darle mucha vuelta al asunto. Entonces siempre pienso que ese es el problema del tópico del terror o de la ciencia ficción, ¿no? Que terminas cayendo en lugares comunes. Y a veces el lector quiere eso, pero el lector es que no. Y a mí como creador no me interesa el lugar común para nada. Yo también quiero poner énfasis en una de las cosas que dijiste al final, solamente para dejarla para un debate posterior en algún momento. A veces el lector de terror y ciencia ficción busca la fórmula, busca el lugar común, y un poco es trabajo nuestro no dársela, pero es verdad, tienes mucha razón. Yo conozco a muchas personas que siempre están buscando el lugar común para sentir cierto tipo de seguridad en las historias, y no, pues eso solamente quería mencionarlo. Claro, pero también es un lugar seguro el lugar común, porque también hay que darle al público, es un juego, porque también tienes que darle al público lo que espera, si lo desconcierta. A veces el público no sabe lidiar con los finales abiertos. Y aquí te cuento algo gracioso que me pasó. Cierto, totalmente. Sí, pero me gusta mucho el final abierto. En un club de lectura de unas lectoras de una ciudad de aquí de Ecuador, fue extraño ese club porque me invitaron, ¿no? Habían leído un par de cuentos, entonces ellos estaban comiendo, como un club de lectura, entonces estaban tomando, comiendo, era por Zoom, y yo hablaba y que las señoras se me paraban bola. Solamente quien estaba conduciendo el club de lectura estaba como conmigo dialogando, pero ellos estaban en otra cosa, estaban hablando entre ellos también. Entonces yo como entonces la directora del club de lectura se esforzaba para demostrarme que había leído el libro, ¿no? Entonces llegó la ronda de preguntas, y una de estas lectoras me dijo, oiga, pero sus finales, usted no cierra los cuentos, ¿no? Le digo, algunos sí, no, pero otros no. Me dice, sí, yo le sugiero que haga un libro de cuentos solo con los finales de sus cuentos. Nada más. Un libro solo de finales. Yo dije, ok, o sea, se lo pongo como tarea. Los lectores tienen los finales de sus cuentos, porque no se entiende, porque son cuentos muy abiertos. Y dije, bueno, sería muy interesante tener un libro solo de finales, que complete todo lo demás. Qué gracioso. Qué buena. Bueno, Solange, dime yo. quiero preguntar, porque estoy que hace rato que quiero preguntar, hablar sobre el título de El demonio de la escritura, que es algo que me llamó mucho la atención. Para mí, este título, El demonio de la escritura, sugiere una conexión muy profunda con el acto de crear, ¿no? Sobre todo en este cuento que es el taller de escritura, que vemos directamente los desafíos de la creación literaria, frustración y búsqueda de la perfección, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se manifiesta este demonio de la escritura en tu propio proceso narrativo o creativo? A veces no se manifiesta y es complicado, porque uno tiene que andarlo buscando. A ver, este libro, el título de ese libro, yo lo tenía claro desde antes, porque también he recorrido varios estadios de lo fantástico en mi obra. No tengo el tema del fantasma, ¿saben? La primera vez que hay un fantasma, por ejemplo. Tengo el tema de lo bestial, el Dracofilia, que es mi segundo libro de cuentos. Entonces he ido como buscando, ¿no? ¿Dónde están los recursos de lo fantástico que me interesan? Aparte que yo, de libro en libro, siempre intento cambiar el registro porque no quiero repetirme. Inevitablemente seguramente lo hago, ¿no? O sea,
Entonces, y es complicado como cambiar de libro en libro, de tono o de herramientas, porque uno sigue siendo una misma persona siempre, ¿no? Entonces, los pintores tienen las eras. Nosotros tenemos un pintor ecuatoriano que se llama Guayasamín, que tenía la edad de la ira, son 10 años. Pues es lo mismo, voy a estar escribiendo lo mismo 10 años. Y los escritores no, tenemos que cambiar de registro, nos aburren los lectores, más ahora que todo es zapping, scrolling y vaina, ¿no? También como un producto. Entonces es un lío. Así que me pregunté, bueno, ¿qué me interesa explorar ahora? Y para esto, un registro, algo que yo hago, es que siempre dejo luego del proceso de escritura del libro que termino, lo que yo llamo un cuento semilla. O sea, ya tengo el producto, saco uno que no lo publico y lo pongo afuera. Y entonces, de este grupo de cuentos, yo ya tenía armado el anterior libro, que es de Un Mundo Raro, y saqué un cuento que me pareció que era el que de pronto no iba con el tono del libro, y era que es La hija del alba. Entonces lo saqué. Dije, con este cuento voy a sembrarlo y voy a sacar una semilla de otra cosa. Y este es un cuento que trata acerca de lo satánico y lo demoníaco, y dije, este libro va a ser sobre el diablo. Entonces, el decir, bueno, ahora todo el proceso creativo, hacer un ejercicio de convocatoria hacia esta fuerza, ¿no? La fuerza satánica y demoníaca, que por cierto también hay lectores que me han dicho, ¡ay, no, el diablo! ¿No? O sea, también se han asustado, me dicen, no, este libro yo lo tengo aquí guardado, es poderoso, sí, es un libro muy poderoso. No lo quiero leer, se sale, a veces yo salgo y veo el libro y me asusto, o sea, porque claro, o sea, tú escribes con todas las potencias que tienes a mano. Entonces, claro, yo sabía, porque ya estaba este cuento fuera, digamos, que el tema de lo satánico también es un lugar común, o sea, hablar del diablo, no sé cómo será en Perú, pero aquí también en Ecuador tenemos una serie de tradiciones orales que tienen que ver con pactos satánicos, ¿no? Entonces me tocó, ¿no? Como también soy investigadora, académica, trabajar con lecturas. Bueno, dije a ver qué hay en América Latina acerca del diablo. Entonces empecé a leer, empecé a buscar, y sobre eso pues empecé a crear. O sea, a veces también yo trabajo un poco a pedido, sí, o sea, para mí mismo, yo me pido a mí mismo cosas y las elaboro. Claro, hay cosas que digamos orgánicamente llegan en estos ejercicios de convocatoria, que es la escritura, que de pronto ves un libro o te llega un libro y entonces entiendes que estás en sintonía un poco con el cosmos, porque tú sabes que la creación tampoco es un misterio, uno no sabe finalmente qué va a terminar haciendo. Y entonces, como estaba en este modo, vamos a buscar cosas del diablo, entonces empezaron a pasar cosas, y también una de las cosas buenas que pasaron fue firmar con Minotauro. Soy la única y primera ecuatoriana que ha firmado con este sello tan prestigioso y tan... Bravo. ¿No? Es un honor enorme. Entonces tuve un sueño también con Borges, este sueño de Borges que aparece en uno de los cuentos me pasó. Yo estaba en un transatlántico en este sueño y alguien me decía, el maestro la quiere ver. Estaba soñando con otra cosa nada que ver. Estaba soñando con, qué sé yo, con hospitales, que son una de las cosas que más miedo me da. Y alguien se me acerca y me dice, el maestro la quiere ver. O sea, nada que ver porque estaba en otra cosa. Es como que alguien me interrumpió. Oiga, sí, dígame, ya deje señores, venga para acá. Y entonces yo voy y entro a una habitación y resulta que veo un tipo que estaba como en un sillón aparte con la ropa muy grande, y entonces me acerco y era Borges. Y entonces yo me el sueño y me arrodillo así como si fuera yo una sierva, y le cojo la mano y se la beso, le digo maestro, y le besaba la mano, y Borges del sueño me decía, oye, no llores porque van a pensar que tuvimos algo. Eso lo soñé. Y claro, bueno, yo no recuerdo qué más sigue, pero eso lo soñé. Y cuando lo soñé dije, esta es una buena señal. Por supuesto. No, sí, entonces, claro, todo esto pasó en el mar. Como te digo, el proceso de escritura siempre es misterioso, inexplicable. Hay cosas que no manejas, ¿no? Pero bueno, ya también con el tiempo vas entendiendo qué cosas hacerle caso y qué cosas no. Mencionaste hace un momentito los hospitales. Es un espacio que particularmente a mí también me llena me sobrecoge demasiadas cosas. Un hospital es como un aeropuerto, pero sin lugar de retorno. Porque sí es eso. Y quería aprovechar esta mención a los hospitales para hablar de autodiagnóstico, que es un cuento que también se narra desde un espacio, desde un hospital. Sin embargo,
una de las cosas que más me llamó la atención de este cuento es el cuerpo como un espacio político. O sea, yo utilizo el cuerpo para dejar en claro un estamento. Yo no quiero echarle ganas a la vida, quiero echarle ganas a la muerte. Mencionas a Dale Carnegie y a muchos de estos cultores de este positivismo un poco tóxico, y este personaje decide básicamente dejarse morir como una forma también de protesta, ¿no? Una protesta que está por ahí, pero está. Es un cuento que nos va llevando por derroteros incluso surrealistas, oníricos, tristes y mágicos al mismo tiempo. Cuando uno se va dando cuenta qué significa esta mejoría en el personaje, tú dices, ok, esta mejoría no es real, es una mejoría que de pronto es algo más, tu cuerpo se está liberando de males porque también se está liberando del propio cuerpo. Y yo quería preguntarte, ¿qué lugar tiene el cuerpo? Se habla mucho del cuerpo. Yo creo que el cuerpo es uno de los grandes temas de la literatura fantástica contemporánea. Y por eso quería que nos contaras y que les contaras a los que están viendo el programa qué espacio tiene el cuerpo como político o algún otro valor en tu trabajo. Sí, yo creo que en mi trabajo hay una conciencia de los cuerpos enfermos, pero también de los cuerpos viejos. En Un Mundo Raro, por ejemplo, ahí está hay una anciana que se enamora de un marciano. Y me toca cuerpos más raros, más desobedientes, ¿no? ¿Quién escribe sobre ancianas? Las ancianas no están de la literatura, ¿no? Pero ancianas decía antes, pues ya está en otra. Increíble. Entonces me interesa eso. Me interesa este cuerpo, sí, desarmado, deshecho, pero ¿sabes qué? Tal vez mucha de mi creación es como en ese sentido muy orgánica. Una vez que ya lo escribo, digo, bueno, aquí está eso, ¿no? La madre vieja que está en este cuento que se llama El Jardín de Lilith, por ejemplo, y que de pronto rejuvenece, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, el cuerpo femenino, el cuerpo siempre es un cuerpo estético, bello. La tradición nos ha armado siempre como elementos de deseo, ¿no? Y me interesa también estos cuerpos femeninos que se subvierten desde también su propia lógica, ¿no? Y que deciden, de pronto, si tienen que morir, entonces deciden vivir, ¿no? Porque en el fondo el personaje autodiagnóstico no sabemos si es que muere o si realmente por su propia voluntad mejora. No sabemos, ¿no? De pronto, al final, como parte del juego de lo fantástico, ella dice, bueno, ya, me dicen que no puedo caminar, pero yo sí puedo caminar y me paro, ya. Entonces se para y se va. Y dice, bueno, es como caminar en el agua, ¿no? O sea, como que les pregunta, pero bueno, yo igual me voy, ya el marido está con otra, el amigo igual se fue, no sabemos. Entonces, ahí por último apago este televisor. Como que hace un poco su voluntad. Entonces, me interesan mucho estos personajes que hacen su voluntad. Y bueno, y siguiendo esta misma línea del cuerpo, porque me hace pensar, también hay un cuento que creo que ustedes no lo tienen, que se llama Y la muerte no tendrá dominio, que es también sobre cuerpos que van encarnándose de una vida u otra vida. Son dos amantes que han jurado reencarnarse. Un amante muere y luego trae a la vida a otro y eso, ¿no? Pero entonces en esta última encarnación hay cosas que salen mal porque el mundo se va a acabar, hay como un fin de mundo. Y ya no pueden, digamos, reencarnarse más. Y también ella, que le toca a ella ya volver a traer a su amado, decide también Pérez decir, no, ya no. O sea, se acaba aquí el pacto, wow. ¿No? Hay cosas que no salen bien. Entonces, sí, pues ese es un cuerpo que tú, digamos, tienes que traerlo. Al inicio viene por, digamos, artes mágicas, pero luego ya se clonan y hacen otras cosas, ¿no? Que no termina como de entenderse tampoco del todo bien, pero eso, ¿no? Es también esta idea de que tenemos que morir. No, vamos a seguir viviendo, ¿no? Desde los recursos de lo fantástico. O sea, me encanta la intervención de lo fantástico como una posibilidad para subvertir estas lógicas de lo que se supone es lo predecible. Entonces, por supuesto. Vamos a romper esto y desde aquí, esa es justamente, ¿no? La idea de la imaginación. Eso es lo que me ocurrió con autodiagnóstico. Uno parte de un lugar común, reconocible, y de pronto uno no sabe dónde está, que está esta belleza de lo simbólico, lo ambiguo. Además, debo decir que una de las frases que más me impactó del cuento y me dejó, tuve que cerrar el libro para poder pensar en esa frase,
que es, yo sentía que ya había pagado mi cuota de tragedia en esta vida. Sí. De pronto me reconocí muchísimo en esa frase, por eso me obligó a cerrar el libro y decir, claro, esto está muy ligado al destino, pero al mismo tiempo no. Cada uno nace con una cuota de tragedia que debe pagar, y siempre me pregunto lo mismo: ¿cuál será mi cuota de tragedia? Ya la pagué y yo siento que no, ¿cuál va a ser? Entonces esa frase, no te imaginas lo terrorífica que fue para mí, lo fuerte y lo densa. Así que gracias por esa frase, de verdad. A veces la pienso, ¿no? Yo también digo, yo soy ya, no, me falta un poquito más de tragedia. Ayer escuchaba a alguien, una colega, decía, bueno, que había leído una frase súper parecida a esa, que decía, bueno, la única persona que es feliz, que es realmente feliz, es aquella que ha sobrevivido a todas las tragedias, o a la tragedia, ¿no? Entonces ponía el caso de alguien que había sobrevivido a la muerte de su hijo, ¿no? O a la muerte de sus padres y ya estaba solo. Entonces ahora sí ya puede ser completamente feliz, porque ¿qué más? ¿No? Entonces pensaba en eso, decía mientras lo oía, decía, yo tengo una frase parecida. Y ahora tú la dices. Sí. Solange, aprovechando que justo estás mencionando este cuento y la muerte no tendrá dominio, el cual he leído y me encanta, igual que no sé cómo se pronuncia, Masaya. Entonces siento que encontramos una exploración muy profunda de diferentes realidades en esos dos cuentos, ¿no? Sean estas posapocalípticas o de estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió cómo abordas la construcción de esas realidades alternativas y qué papel juega la percepción en ellas? No sé. Qué curioso esto. Es que pareciera que hay como un plan, ¿no? No hay ningún plan. Hay cosas que se me ocurren. Y siempre temo que no se me vuelvan a ocurrir, ¿sabes? Eso también lo hablaba con un amigo muy querido que es músico y que compone un disco, y me dice, ¿no te da miedo quedarte vacía? Yo siempre que termino un proceso creativo, me dice, me da terror quedarme vacío. Y digo, tal vez por eso dejo el cuento semilla afuera, para que al menos eso prenda, ¿no? Como una planta. Y claro, una vez que pareciera que uno ya ha terminado como de imaginarlo todo, como que la bolsa de imaginación ha quedado vacía, siempre hay como vestigios, ¿no? Pero yo también me pregunto, ¿no? O sea, ¿habrá un siguiente libro de cuentos? Sí. ¿De qué tratará? Porque siempre intento hacer libros orgánicos, ¿no? ¿Lo voy a poder coser bien para que parezca como orgánico, con sentido? No tengo idea, en este momento no sé. Soy como un proceso creativo de otra cosa, que por cierto no es fantástica, estoy en otra cosa. Pero intento que la imaginación sea siempre una fuente de liberación o de esperanza. Y yo aquí quiero hablar de mis colegas, ¿no? Porque este es un momento donde también la literatura ecuatoriana, sobre todo en España, ha tenido la atención de la prensa y de la crítica internacional, y qué bien, me parece que Ecuador es un país de una producción de mucha calidad y que ha sido invisibilizado, ¿no? O sea, y me parece que también Perú ahora lo está logrando con otras escritoras, con otros escritores, ¿no? Como Katia Dawi, por ejemplo. Pero son caminos, ¿no? Siempre azarosos, siempre extraños, uno nunca sabe qué le va a gustar al público, qué le va a gustar a la crítica, y también sabemos que la crítica construye público, es como un juego, ¿no? Pero esta literatura, ¿no? que es ominosa, o terrible, o tremendista, ¿no? Hórrida, ¿no? Que agota también, ¿no? Yo que estoy en Guayaquil, soy una habitante de la violenta Guayaquil, estamos un poco hartos del tema de la violencia, porque abrimos medios, abrimos redes, ¿no? Leemos, y todo lo que escuchas tiene que ver con violencia, con robos, con atracos. Entonces hay que entender también que la imaginación alimenta la realidad, y la realidad se alimenta de la imaginación. Es una vía doble de alimentación. Entonces yo sigo hablando de violencia, sigo creando violencia, también recibo violencia. Entonces me interesa que la literatura que trabajo no sea una literatura que deje al lector en el piso llorando porque ha recibido un batatazo del que no se puede recuperar. No me interesa, porque tampoco es lo que yo quisiera leer. Yo creo, no digo una literatura de autoayuda, porque creo que lo que hago no es autoayuda, pero al menos que te dé una posibilidad de respirar un poco, ¿no? Como de maravilla. Creo que no me explico bien, pero creo que también en la maravilla hay cierta capacidad de redención. Creo que eso es lo que puedo decir un poco mejor. Entonces me interesa la imaginación cuando te redime, cuando te permite escribir la historia de una manera un poco diferente. Tal vez no mejor, pero un poco diferente, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hago, he intentado hacer
con alguna de mi literatura. Algunos finales son también un poco duros, ¿no? Pero no es lo que me interesa transmitir. Qué interesante lo que mencionas, perdón, antes de pasar contigo, Daniel. Uh-huh. Me quedo pensando muchísimo en qué ocurre con los escritores, por ejemplo, del norte global, cuando terminan de escribir, apagan la laptop, cierran el cuaderno y de pronto están en una realidad segura, bienestante, a diferencia de los latinoamericanos que nos pasa. Tú dejas de escribir y estás en una realidad a veces igual de horrenda que la que uno quiere representar. Sí, y historia, eso es un ¿no? desgaste, y exacto, y eso es un ciclo porque uno nunca sale de ese estado, porque nunca llega a lo que ocurre con escritores de otras realidades, que dices, ok, me vuelco todo esto horrible de mi literatura, pero luego todo bien. Fuerte, me has dejado pensando muchísimo con eso. Perdón, ahora sí, Dani. A ver, te quería, justamente que estabas hablando sobre el proceso creativo, a mí me gustó mucho este cuento taller de escritura, ¿no? Ajá. Yo lo siento, el cuento, yo siento que, no sé, a mí me parece muy evidente que hay mucha metáfora en el cuento, ¿no? De justamente el proceso, y me parece muy curioso que dentro de cuentos abordes el tema de un taller de escritura y lo hagas de una forma tan mágica, tan fantástica, tan, o sea, hablas del tallerista incluso que es un poco autocrítico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que tiene un poco a su merced a los participantes. ¿Cómo llegas a hacer un cuento sobre un taller de escritura? Eso me parece muy loco, de verdad. Es porque yo doy taller de escritura en la universidad donde trabajo. Claro, pero necesariamente, o sea, yo los doy a veces también, pero necesariamente nunca se me había ocurrido. Si te das cuenta, usualmente el taller de escritura también es un ejercicio también de cambio de ángulo, ¿no? Como de cambio de armas, ¿no? Porque claro, en el taller de escritura, quien siempre critica al director del taller como un soquetazo son los alumnos del taller. Que dicen, sí, pues no, este taller el director me hacía hacer esto, lo de acá, y que era un bobo, y que... O sea, siempre la idea de que el alumno es sometido a la tiranía del director del taller. Pero tampoco sé de cuentos donde el director del taller observe a sus pupilos, ¿no? Claro. Es un director de taller que sabe que, y eso también creo que es importante, sabe que también hay un relevo generacional. Y este es un cuento sobre relevo generacional, o sea, inevitable. O sea, porque tú te vas a ir, yo estoy aquí en este momento hablando con ustedes y luego vendrá gente mucho más joven, con otras propuestas, con otros ángulos. Por lo tanto, mi discurso está de paso, es un discurso de relevo, vendrá alguien nuevo que yo. Claro. Estoy consciente de eso, ¿no? Y yo soy muy consciente de eso también. Me interesa mucho el paso del tiempo y este director del taller, que es un hombre, como somos algunos académicos y todos conocemos académicos que viven de sus glorias pasadas, ¿no? Y que son gente que dirige talleres pero no ha publicó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Y claro, que no están pendientes. Entonces este personaje es un personaje ya pesado, tiene sus diplomas, sus medallas, hace 10 años, 20 años ganó. Eso justo me parece maravilloso en el cuento, cuando hablas de eso, ¿no? Cae por sus medallas y todo eso, y es muy del académico, pues, ¿no? Pero son glorias pasadas. En cambio, los jóvenes escritores son leves, ¿no? Y no son conscientes de su potencia porque son muy leves y son torpes. Y eso es justamente su encanto, ¿no? El momento que cobras conciencia también caes, ¿no? Por eso tienes que intentar tampoco tener tanto control sobre todas las cosas. Así que sí. Aparte, es muy raro en las generaciones. Yo creo que se los leí a mis alumnos y no me dijeron nada. O sea, los asesinos, tal cosa están así. Nada les interesa, no los comprenden. Es cierto, son impenetrables. Nada les importa. Bueno, les inscribimos. Pero es lindo el cuento. No les importa, ya, me voy. Me boto por el balcón. Es muy lindo ese cuento y yo no me esperé nunca, bueno, el final que no lo voy a spoilear, pero solamente diré que el momento donde uno de los personajes, una chica, se acerca al balcón y se intenta como lanzar, o sea, fue como, ¿qué? O sea, ¿en qué momento pasó? No, me rompió la cabeza. De verdad, muy, muy buen cuento saber de escritura. Gracias. Bueno, Solange, ya vamos a cerrar. Solamente quiero decirte una cosa. Hay una cosa que me ha gustado mucho del libro, tus agradecimientos. De verdad, yo me lo quiero copiar. Esto le dice: sí. A manera de colofón, quisiera aclarar, los escritores no estamos dispuestos a poner en venta nuestra alma inmortal, pero escuchamos ofertas. Me ha encantado. Bravo. Bravazo. Nadie ha querido comprar mi alma todavía, tal vez luego. Increíble.
Muchas gracias, Solange. No sé si quieres decir algo para que te sigan en redes. Hay que comprar este libro de El demonio en la escritura de todas formas, pero cuéntanos, ¿quieres decir alguna cosita más para ya cerrar? Wow. A ver, bueno, este libro está disponible para Google Libros, Google Play, creo que se llama. Ujú. Sí, Google Libros, ¿no? Y también está en el otro formato, está en el formato de Kindle, o sea, es un libro virtual. Lastimosamente, y ese es parte del problema del demonio de la escritura, la edición se distribuye a nivel de Colombia, me parece, no hemos llegado a Centroamérica. Entonces, qué compleja la maldición del demonio de la escritura, porque uno está escrito al tema de las editoriales. También hay una crítica acerca de las editoriales en este libro. Hay como los escritores también somos sometidos a este demonio, el verdadero demonio es el demonio de las editoriales y su ruin corazón, ¿no? ¿Es cierto? Pero claro, es un poco eso, ¿no? Entonces, qué pena, siempre la circulación será una traba para los latinoamericanos y está disponible como libro virtual. Entonces, si les interesa comprarlo, pues está. Espero que este diálogo sirva para que más personas se interesen en leer el libro y espero ir a pronto a Lima y darles un abrazo. Sería genial. Sería maravilloso. Sería genial, sí. Muchas gracias, Solange, por todo este calor y toda tu amistad, todas tus respuestas. Ha sido muy lindo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Todos, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. No se olviden suscribirse y la campanita. Chau. ¿Me permite tomar una fotito ahora que ya vamos a salir? De pronto sí, claro.